Aquí no hay arrebatados, aquí hay mártires. 65ª clase, directa final, Universidad X72. Clases. Serán 4 clases en una sola, ¿verdad? Sobre las minorías. Tienes que aprender a respetar a las personas, entender a las personas. Y, si eres una de ellas, la visión del mundo. Correcta. Sobre esto, porque Dios creó a las personas con discapacidad. Nuestro amor a los gitanos gypsy. Fue Bob Marley, un ex Rastafari. Teme. Estilos de vida. Aquí, no voy a hablar más. Incluye en esta clase que el autismo, como mencionasteis otras siglas similares. Incluye en esta clase aquí a personas que toman medicación. Incluye aquí. En esta clase también a hippies. Y otros estilos, punks y afines. Idolatría o amor a los animales es al final. Y está vinculado, pero ¿cuál es la conexión? Toda la conexión. Empezando por qué Dios creó personas PCD. Hablar de personas PCD. Sabes que es redundante, porque la pilláis de personas, pero lo voy a poner así para que lo entendáis. Persona con discapacidad. ¿Sabíais que en Ghana, África, los musulmanes dejan a los niños discapacitados en lugares aislados porque creen que tienen enfermedades espirituales? ¿Es triste o no? Esto también ocurre en Nigeria y en otros países. Un pastor fue noticia en el periódico, adoptó a una niña PCD, toda la iglesia aplaudió, luego supieron que abusaba sexualmente de ella desde hacía muchos años. De hecho, creo que por eso eligió a la niña. Siendo PCD. Ya con esas intenciones. Pero el reportaje de la BBC revela que en estas comunidades africanas que mistifican a las personas con alguna discapacidad hay muchos relatos de abusos por parte de los propios miembros de la comunidad. Es decir, la misma comunidad que sataniza es la misma comunidad que se aprovecha, a veces sexualmente. Una locura, ¿no? ¿Cuál es la hipocresía humana? Muchos líderes chiitas musulmanes, por ejemplo, en Irak, a su vez, quitan la vida a los bebés con discapacidad y han creado incluso un dogma basado en el Corán para tener el derecho de matar a niños con discapacidades. Mira eso. Esos son los chiitas, no los sunitas. Hagamos justicia. Porque los chiitas están siendo destruidos. Algunas tribus indígenas también quitan la vida a los niños que nacen con discapacidades porque creen que los dioses han dado una señal de que esa persona necesita ser eliminada. Según la OMS, el 80% de los niños con síndrome de Down son abortados. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que la gente dice tener? Sabes que hoy en día está eso de no creo más en el amor, son todos filofóbicos, no creo en el amor, no creo en los hombres, no creo en las mujeres, no creo en nada más. Pero un hijo. Quiero tener. El sueño de mi vida es ser madre. Entonces, ¿qué voy a hacer ya que no creo en el amor? Solo. Hago una relación de fachada un día, solo por un tiempo, solo para tener el hijo y luego vivir con ese niño sola, pensando que eso es amor por el niño. En realidad, es todo ego, porque, en verdad, ella quiere un robotito que pueda adoctrinar. Porque si lidias con personas del mundo exterior, no puedes adoctrinarlas, ¿verdad? Vas a convivir con personas diferentes. Aquí, por ejemplo, voy a convivir aquí con Antonio, con Jusara, con Ivanete. Voy a tener alguna dificultad. Tendré que soportarlas, entenderlas y ellas tendrán que soportarme. Ahora, si tengo un niño, le enseño lo que quiera. Y si no aprende, lo disciplino hasta que aprenda. Solo que esas madres se olvidan de que esos bebés serán adolescentes. Y, con 16 años, elegirán su propio camino. Y aunque, con 16, con 15, con 18, elijan ser sirvientes de la madre, ser. Abdicar de su propia libertad de elección y vivir los sueños de su madre o de su padre. Aún así, eso no es amor, porque lo que siempre os he enseñado es una dura verdad. ¿Es dura o no, verdad? Mucha gente incluso se desconecta. Hay gente que ni siquiera va a terminar la universidad de Exxon y escuchar esto, pero es la verdad. Puedes quedarte sin dormir, puedes bloquearme, es la verdad. Bloquea después de escuchar, porque un día volverás. Bloquea después de escuchar, porque un día volverás. La verdad es que el amor de madre es hermoso, pero es obligatorio. Es orgánico, es instintivo, está dentro de ella, es hormonal, es químico. Es hermoso, es amor de Dios, es hermoso, sí, muy hermoso. Pero generalmente el amor de madre no es justo.
Porque mira, simplemente es, sin razón, mira, tan emocionadamente que solo ve los derechos de los suyos. Hijos. Hay que quitar esa falta de unos 5 días, porque la persona que vea esta clase en el futuro no va a entender nada de por qué faltan unos 5 días. Entonces, buena gente de Dios, tenemos que entender, por más difícil que sea, que ser madre es hermoso, la prole es hermosa, ser padre, quien quiera serlo, que lo sea de un hijo, solo, que no sea, lo ideal es que no sea, siempre aconsejo que no, pero si es para realizar el sueño de su vida, hazlo, cuando la relación esté completamente saludable. Y lo que siempre he enseñado, ustedes, espermatozoides, lentos, sin salud, después de los 30, 35, 40 años. No es ideal que tengas hijos. Después de 30, 35, 40 años. Eso es lo que está produciendo. Personas con algún tipo de discapacidad, a veces anomalía psicológica, mental, física. Gente, esto es muy grave. Estoy hablando muy seriamente con ustedes. Hoy todo está al revés, entonces vas a conseguir ganar dinero en la vida después de los 30 años. Lo dije ahora aquí en la escuela, un hombre está llegando hoy al medio millón, 1 millón con 35, 40, 45 años. Cuando va a llegar a las cosas de la vida, ya está casi con aneurisma, infartando, perdiendo el cabello. Quiero decir, es muy triste. Por más que vaya a ser un Roberto Julio de la vida, vivir con salud a los 70 años, pareciendo un niño, pero, aún así, tienes que entender que, a partir de los 30 años, ya no tienes salud para tener hijos. Estás fuera del proyecto biológico de Dios. Entonces, cuando la mayoría de las personas consigue independencia financiera, con 30 años, ahí el matrimonio ya lleva 10 años, 5 años. ¿Vamos a tener un hijo? Ya llevamos casados 10 años, ¿vamos a tener un hijo? O entonces te casaste 1, 2, 3 veces, tuviste hijos por error, pero ahora sí, encontraste el amor de tu vida, porque ahora sí, estás maduro y preparado para tener un hijo. ¿Quieres tener otro hijo? Porque los otros hijos fueron de relaciones en las que no hubo amor, pero ahora sí, es amor, ahora sí, vamos a tener un hijo original. Como si los otros hijos no fueran originales. Entonces es muy difícil, la cuenta no cierra. Y la gente hace así hoy en día, y sin mencionar a las personas que se van de casa con 30, 35 años, que van a graduarse, luego van a hacer un posgrado, después van a comprar su apartamento, van a comprar su casa, hasta comprar esas cosas, adquirir esas cosas. De ahí, solo después de 30, 40 años, ahora es el momento de tener un hijo. Y en ese momento, ya no puedes tener un hijo, porque tu hijo podría nacer con alguna deficiencia. Hay una alta probabilidad de que eso ocurra. A veces nace normal, inteligentísimo, saludable, solo que con algún pequeño problema que tendrás que cuidar con un poco más de especialidad. Entiendan, es difícil admitir esto, pero no vine aquí para hablar verdades fáciles. Es la verdad. Vamos allá. Entonces, las personas no quieren y abortan, ¿verdad? Para entender la Iglesia Católica, vamos a 1274, con Tomás de Aquino. Y no solo él, Agustín, ambos predicaron que Dios solo permite el mal. Primero fue, en realidad, Agustín allá por el año 400 y luego en 1200, Tomás de Aquino. Ambos predicaron que Dios no tiene mal, ni Dios. No hay mal, pero él permite el mal. Porque, según él, Dios saca el bien del propio mal. Y las PCD son para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué nace alguien con discapacidad? Entonces, ve si no es el mismo espíritu de los días de Jesús. ¿Recordáis que en los días de Jesús vimos aquí en esta misma universidad a las personas preguntando por qué esta persona nació con esta discapacidad? Fue el quien pecó, fueron sus padres. ¿Quién recuerda? Entonces, esta es la visión farisaica del sistema religioso que perdura hasta hoy. Solo que no tiene las mismas palabras, pero está ahí. Es decir, si Dios es omnipresente, ¿cómo puede existir la ausencia de Dios? En Dios no hay mal, entonces donde hay mal, Dios no está. Entonces, Dios no es omnipresente. Según la comprensión teológica católica, los hijos no heredan los pecados de los padres, pero pueden sufrir a causa de esos pecados. No es lo mismo, no es lo mismo. Sabes, se enreda y es lo mismo. Ya los rabinos afirman que las almas muy elevadas no pueden tener un cuerpo a la altura del alma, del espíritu evolucionado, entonces nacen en cuerpos especiales. Es que el alma es muy elevada. Es bonito, ¿verdad? Pero es incoherente, es inconcebible.
¿Qué es lo que tenemos que entender de una vez por todas, buena gente de Dios? Vamos a hablar muy seriamente aquí, ¿no? Tienes que entender que si miras desde un poco lejos, un poquito lejos, ni siquiera te estoy pidiendo que vueles muy alto, vuela desde lejos y mira conmigo. Cada respuesta de cada religión. ¿Eso no es absolutamente infantil, solo para consuelo de los no evolucionados? Sí, profesor. Son respuestas infantiles. Mira, un alma muy elevada. Entonces el cuerpo no aguantó. Dios mío, gente, no tiene sentido. Dios mío. ¿Y cuántas miles de personas lloran y dicen, ay, rabino? Esto me confortó, me consoló, esto dio la respuesta a mi vida. ¿Respuesta? ¿En serio eso era una respuesta? Es un claro intento de dar ¿qué? Un consuelo a los fieles, o a los PCDS, fieles. O familiares. Algunos pastores van a decir que es consecuencia. Asómbrate del Salmo 51, que es el pecado. Pecado original, que ya hemos refutado aquí el error del pecado original, aquí en la clase 61, hace poco tiempo. Qué tristeza, ¿verdad, gente? Hay gente que va a orar incluso ungir a un discapacitado mental o físico, diciendo, cura, Jesús, cura, Jesús. Y sabes que la fe ayuda mucho, a veces la persona cojea, solo. Ahí, después de la oración, mejora un poco los pasos, deja un poco la muleta y luego vuelve a depender de ella. Y se cura solo en ese momento, por el esfuerzo mental que hizo para creer que podía ser curada. Y llegó incluso a ver un poquito, llegó incluso a andar un poquito, llegó incluso a casi hablar. Y ellos dicen, está curado, pero luego nadie va a su casa a comprobar si realmente está curado 30 días después. Porque en los días de Jesús, la persona era curada para siempre. En el momento. Y para siempre. O van a expulsar demonios de alguien que sufre un ataque epiléptico, como ya he presenciado varias veces. Personas con convulsiones en el momento de la iglesia allí, y ellos, en lugar de tratar, expulsan demonios. Frisca. Lucia Carrara está diciendo algo muy serio, que también hay errores médicos, parálisis cerebral, todo eso también. Verdadero. Otros van a decir que el diablo curó la discapacidad, creó perdón, o que son consecuencias del pecado del hombre. Hay mucha gente que dice que no acepta, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo. No, quien creó la discapacidad fue el diablo. Quiero decir, esas personas nunca leyeron el Job original, y ni siquiera necesitan el Job original, ¿verdad? Porque basta con leer cualquier Job en cualquier Biblia y quedará claro. Algunos espiritistas van a trabajar con iridólogos. ¿Has ido alguna vez al iridólogo? Abordando la ancestralidad kármica en tus ojos. Entonces, según lo que está aquí, en el mapeo de tus ojos, veo una ancestralidad kármica. Desafortunadamente, estás pagando por el error de tal persona. Gente, esto es la visión de los fariseos. Me parece tan interesante que los espiritistas citen a los fariseos para combatir la hipocresía católica y evangélica. Es hermoso eso. Acertan en eso. Pero no se dan cuenta de que también están como los fariseos cuando hablan de ancestralidad kármica. Eso es lenguaje de fariseo. Chico Xavier fue buscado por una madre que quería entender, a través del espiritismo, las deficiencias de su hijo, que era ciego, sordo, mudo y sin brazos. Y ahora, los médicos habían dicho que también tendrían que amputarle las piernas. Ella estaba muy triste, escribió a Chico Xavier y le habló sobre la situación de su hijo. No bastando con todos los problemas que tiene, todavía tendrá que amputarle las piernas. ¿Tiene usted alguna respuesta para esto? Porque estoy perdiendo la fe en Dios. ¿Sabe lo que dijo Chico, instruido por su guía espiritual? En realidad, madre, su hijo se suicidó en las últimas 10 encarnaciones y ahora, en esta vida, perdió todo, los brazos y todavía va a perder las piernas para no suicidarse de nuevo. Y así, aprender a valorar la vida. Y la madre lloró, agradeció y dijo que, hermoso, nunca vi tanta sabiduría. Por eso soy espíritu para el resto de la vida. Y es triste, ¿verdad? Gente, tengo mucho amor por los espíritus, generalmente son personas de alto nivel. Desembargadores, jueces me están viendo ahora, personas de alto nivel, procuradores, elegantes. Pero gente, esto no tiene coherencia, por el amor de Dios. En la revista espírita de 1860, Allan Kardec evoca el espíritu de un joven con discapacidad mental, y en la entrevista, ¿qué de hecho?
Y, en la entrevista, confirma que, de hecho, el espíritu del adolescente tenía conciencia de que estaba pagando por sus errores. Quiero decir, es fácil, ¿no? La psicografía es prueba. ¿Cómo va a ser una psicografía una prueba? ¿Cómo va a ser una evocación o invocación una prueba? No puede ser una prueba. No es prueba ni jurídica, ni criminal, ni de derecho. Ningún lugar en la tierra va a aceptar eso como prueba. No puede ser una prueba. Ah, pero es fe. Vaya, yo también puedo decir aquí que los espíritus hablan conmigo. ¿Y entonces? Si una persona puede decir que el espíritu habla con ella y entrevista al espíritu, puede decir cualquier cosa sobre esa entrevista. Y ustedes tienen que creer, entonces tendrán que creer en cualquier persona que diga que tuvo contacto con el espíritu. Y dentro de poco, tendrán que creer en cualquier persona que tenga contacto alienígena en otro planeta. Y que tuvo una visita extraterrestre. Y que la visita dijo esto y que la entrevista dijo aquello. Tendrán que creerlo. No, pero espera un momento. Cuando dijo que conversó con una civilización de otro planeta, ya no lo creí, pero no es lo mismo. ¿Dónde está el criterio de juicio? Lo que quiero decir es que la prueba en sí es débil. Kardec preguntó qué hizo en la otra vida para nacer con una discapacidad. Y el espíritu respondió que era un joven libertino en la época de Enrique III. Entonces, el abuso de las facultades mentales produjo en él una anomalía en el perispíritu. Y en la próxima reencarnación, el niño pagará por sus errores de adulto. Es decir, en este caso, él dijo que el abuso de las facultades mentales produjo en él anomalías en su espíritu, y por eso, en esa reencarnación, el niño estaba pagando por sus errores de adulto. Gente, por el amor de Dios, tengamos conciencia. Amamos a los espíritas, pero vean qué gran incoherencia siguen ustedes. Entonces, ¿cómo, al final, la coherencia? La verdad, lo que decimos, responde a esta cuestión tan importante. ¿Cómo? Vamos allá. En primer lugar, el Creador es justo y no interfiere. ¿Quién enseña eso en el mundo? Me dice. ¿Dios? No. ¿Interfiere? Dios no eligió a nadie para nacer con alguna deficiencia, anomalía genética o problemas mentales. Dios. No. Eligió. Punto. 2. Él nos dio el derecho de ser jueces de nuestras vidas. Eso es lo que es libre, árbitro. Árbitro. Alberrio. Pero toda elección dual en las bifurcaciones, las sí, producen consecuencias. ¿Qué elecciones son esas de las que estoy hablando, que producen consecuencias? Mira, todos eligieron esposas, novias, con quienes tendrían relaciones sexuales, y nunca nadie tuvo una relación con la interferencia de Dios para hacer o no hacer, ¿verdad? ¿Es así? ¿Alguien tuvo una relación sexual en la vida en la que Dios interfirió para hacer o no hacer? No. Entonces, eres responsable de todo. Siempre vivo, para curar el mundo, 3 puertas. Puerta Biblia, puerta alma y puerta semen. Puerta Biblia para no tener iglesias y religiones equivocadas. Puerta arma para no tener muerte y guerra equivocadas. Puerta semen para no tener hijos equivocados. Siempre, por supuesto. ¿No es así? Sí. Y ahí está. Está ahí. ¿Cuándo es que Dios interfirió en el matrimonio de alguien? Ah, pero en mi iglesia, si hubo profecía y se casaron. En tu iglesia, el 70% de las personas que se casaron por indicación del Espíritu Santo, revelación y profecía están separados. Respóndeme sobre tu iglesia, que está llena del Espíritu Santo, donde Dios habla, habla y habla. Cada noche, Dios habla. Entonces respóndeme, ¿cuántas madres solteras y cuántos padres solteros hay en tu iglesia? Si el Espíritu Santo realmente escogiera uno para el otro. Ahí, quieren comparar la belleza del texto de Abraham en el gran deseo, enviando a Eleazar a buscar una esposa para su hijo, Isaac, o Rebeca. Rebeca e Isaac involucran el todo, involucraban la creación de toda una nación. Involucra el todo, Errat, y Arrudim. Son términos hebreos para decir que involucraba el todo. No puedes compararte con Rebeca e Isaac. Así como ninguna violación, fue Dios. Todas las actitudes son de la ignorancia o maldad de los hombres. ¿Te imaginas decir que fue Dios? Sí. ¿Quién me guió en ese momento? Porque me relacioné con esto y aquello. Entonces, tendrás que decir que Dios también guía las violaciones.
¿Cómo se hace? Entonces, nada de lo que sucede sexualmente, de hecho, nada de lo que sucede en ninguna área de la vida, es Dios quien está interfiriendo, son elecciones de los hombres. Si Dios interfiere, miren, se van a preguntar, el profesor comienza con PCD y termina con animales. ¿Cómo? La conexión es exactamente esa. Lo verán al final, porque vean que estoy comenzando toda la clase hablando de interferencia, interferencia, interferencia. Lo vas a entender. Es impresionante. El Creador no determinó el día de tu nacimiento, mucho menos de tu muerte. Ni eligió con qué tipo de muerte morirías, por favor. Imagina a Dios ahora eligiendo, este va a morir sin dolor y este va a morir con dolor. ¿Es así? No, su omnisciencia no puede ser confundida con voluntad. Mira esta frase. Su omnisciencia no puede ser confundida con voluntad. ¿Qué es esto, profesor? No es porque él sabía que él lo deseaba. A veces, un padre sabe que el hijo va a sufrir porque es un poco rebelde, porque no escucha, porque tiene ego. Sabe que ese hijo va a pasar por años de sufrimiento hasta que se dé cuenta después de tantas veces golpearse contra la pared. Pero el padre no es culpable de eso. ¿Es culpable? ¿Es él quien hizo el diablo en la vida del hijo? ¿O es solo una ciencia paterna? ¿Ciencia materna? Profesor Saracen. El profesor sabe muchas veces que los alumnos van a sufrir. Él sabe que los alumnos van a sufrir. Pero ¿puede evitar eso? Él aconseja, él enseña, él exhorta. Y cuando tenéis la máxima que aprendisteis en la clase pasada de que nadie cambia, porque el profesor, sabiendo que nadie cambia, aún va y trata de exhortar. Buena pregunta. De hecho, solo una vez más condenarlo, porque no va a escuchar. 3. 72 tipos de personas nacen de elecciones, cruces humanos. Humanos que mezclan etnias, razas, culturas y, en muchas generaciones pasadas, relaciones de primos de primer grado. Esto aquí es importantísimo, tienes que entender. E incluso relaciones entre hermanos. Durante mucho tiempo hubo relaciones entre hermanos, ya sabéis. Incluso muchas relaciones entre hermanos, de las cuales nace el hijo con problemas. Y ellos lo esconden toda la vida por vergüenza y mienten diciendo que el padre es otra persona, la madre es otra persona. Pero la verdad es que fue fruto de una relación entre hermanos. Mira, esto es la voluntad de Dios. ¿Lo ves? Entonces, no es la naturaleza, allá atrás, su Antonio, que nació todo torcido y Dios hizo la dualidad. Génesis 3 y 15. Y ahora todo el mundo paga el precio. Esto es cosa de la iglesia que habla del pecado original. Todo el mundo está bajo el pecado. Todo el mundo está fastidiado por causa del pecado. No hay Dios, sería injusto. Somos libres para hacer nuestras elecciones y acertar. Incluso hasta la maldición hereditaria. Porque la maldición hereditaria no es mística, es orgánica. Podemos corregir nuestros errores y los errores de nuestros padres. Todo esto es posible de corregir. Ahora, fíjate. Qué cosa maravillosa y difícil de decir. Maravillosa, porque es verdadera. Estaba en el encuentro de Brasilia, 2018. Una señora se sentó conmigo, no sé si me está viendo hoy. Y vino a hablarme de toda la dificultad que tenía con una hija, PCD. Y una situación bastante grave, de verdad. Y le dije a ella. Pensé, no voy a decir esto, no se pregunta esto, pero lo voy a preguntar, porque la estadística es muy alta, lo voy a preguntar. ¿Está usted casada con un primo? Y yo, entre comillas, temblé, no temblé, no tiemblo de ninguna manera, pero temblé, entre comillas, y me quedo pensando, listo, ahí voy a pedir disculpas, ¿no? Pero no, ella dijo, estoy casada con un primo. Entonces, ya ves, ese es el problema, gente. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y no es solo eso. Nosotros, ya ves, ahí viene, qué cosa maravillosa, ¿no? Os enseñé ahora la clase del Testamento original, del Antiguo Testamento original, de la Torá original. La Biblia habla de higiene. ¿Qué hizo el sistema religioso? Purificación ritualística. La Biblia habla de higiene, solo, higiene. Higiene, especialmente sexual. Higiene. ¿En qué transformó la Iglesia? Purificación espiritual. Y lo mismo está aquí. Porque, en realidad, son simplemente lecciones erróneas de generaciones. Ellos hablan de maldición, hereditaria, mística.
Y, de nuevo, aquí. Son solo elecciones. Solo elecciones. ¿Qué dirán las personas? Pecado original. ¿Ves que siempre hay una respuesta mistificada para algo que es? Responsabilidad del ser humano. Si la responsabilidad fuera de Dios, si realmente existiera el pecado original, si realmente existiera la maldición hereditaria, si realmente existieran todas las cosas que dicen las iglesias, el pecado de Eva, entonces no habría trono blanco, entonces Dios ni siquiera tendría derecho a juzgar. Nosotros. Porque todas las acciones fueron de Él. Entonces, Él haría un tribunal, solo Él y Eva. La culpa es toda de Eva, no es nuestra. Porque la culpa es de Él o es de Eva, porque nuestra no es. Entonces, todo esto es eximio. Exención. Esto es la exclusión teológica de la responsabilidad propia. Las iglesias, las religiones tienden a excluir la responsabilidad sobre su propia vida. Ustedes vieron, cada vez que ustedes, en su propia vida, vieron eso. Cuando ustedes pasaron a ser de alguna religión, intenten recordar. ¿Fue o no? ¿Fue lo primero que aprendiste? Externalizar la culpa. ¿Y qué demos en el jardín del Edén si no es eso? En el jardín del Edén, ¿qué es lo primero que sucede? Eva dijo. Fue la serpiente. Adán dijo, fue Eva. Lo primero que hace el ego es no asumir su culpa. ¿Y entonces el juicio es de quién? Entonces, el juicio es de todos nosotros. Somos culpables por todas nuestras elecciones y ahí está. Sea por. Mira, presta atención, que es un párrafo. Estoy hablando de cruce humano, mezcla de etnia. Son varios casos, ¿cierto? Cierto. Las personas que tienen trastornos graves de cognición. Ya voy a hablar. Habla rápido. Profesor, una de las cosas que a veces la gente llega y cuestiona. Y por falta de entendimiento, de información sobre qué es la décima, ¿qué hace la décima? No hay un trabajo mayor que el que hace la décima, que es lo que cambia el mundo. Acceso a todo este conocimiento para no equivocarse más. Y eso puede cambiar generaciones, puede cambiar el mundo, a través de esto, dentro de la política, dentro de la salud. Y alguien dirá, pero, Tiago, ya no hay tiempo, ahora se acabó, es el apocalipsis inminente. Pero quien dice que ya no hay tiempo ahora es cuando va a empezar. Ahora que viene, el R7, R8, todos los reinos de Jesús, la transformación de todas las cosas. Es ahora que está llegando la sabiduría para que las personas dejen de equivocarse. No, y aquellos que formen parte de toda esta formación aquí, accediendo a toda esta sabiduría, serán parte de la construcción de un nuevo mundo. ¿Sabías que no tengo aquí un reportero de VEX, verdad? Hay algo que tiene que nacer en VEX, algunos reporteros. Sería bueno que nacieran reporteros, ¿verdad? ¿Cómo? William, sus documentales, Julio, aquí, ¿qué? Nacieran reporteros. ¿Por qué estoy hablando? ¿Reporteros? Es hora de que personas de X hagan reportajes. ¿Qué reportaje? Deberían investigar cuántas personas de X que iban a tener 2, 3 hijos, y luego conocieron X y decidieron no tener más hijos. El número de personas solteras y parejas que decidieron no tener hijos o solo uno. Juniel está levantando la mano. Personas que tenían el sueño de tener 2, 3, 4, 5 y llenar la casa. ¿Por qué? Porque la vida es triste. Pareces, sí. Alto, alta, frecuencia, por fuera. En tus fotos, en tu biografía, está ahí. Intensidad, frecuencia, energía positiva, vibrando, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero dentro de ti hay depresión. Y para que esa depresión no salga, ¿qué haces? Llenas tu casa de hijos, que entonces alegran. Y son todos tus pequeños robots encarnados que tomas y manipulas a esos niños y haces que esos niños sean lo que tú quieres. Las personas piensan, este es el sueño de mi vida. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida no es buscar la espiritualidad, buscar el sentido de las cosas, ir allí al tal de X. No en ese de X. El sentido de la vida es llenar la casa de niños. Pero sí, si miras, lo que está pasando por ahí es eso. Hoy, las jovencitas no tienen ni dinero ni para comprar. Pero tienen dinero, pero quieren tener 3, 4, 5 hijos. Es verdad. Hoy estamos así.
Buena gente de Dios, mirad, las personas que tienen trastornos graves de cognición, de facultades mentales con esquizofrenias graves, ahora me refiero a los casos graves, crónicos y psiquiátricos, no serán juzgadas por lo que hicieron, sin entendimiento, sino en los raros momentos que presenten alguna lucidez. Gente, mirad esto aquí. Esto aquí es una gran revelación de esta clase. No sé si lo recordáis. ¿Quién asistió a esta clase en aquella época? Hoy se está rehaciendo aquí. ¿Cómo serán juzgadas las personas con discapacidad? Entonces, existen varios tipos de personas con discapacidad. Toda discapacidad, casi toda discapacidad tiene lapsos de lucidez. En esos momentos de lucidez es cuando la persona será juzgada. Imaginemos que esta persona, debido a su discapacidad, vivió solo 30, 40 años de edad, generalmente muere más joven. Si murió a los 40 años y solo tuvo 2 años de lucidez en sus actos, en esos 2 años, esa era la matemática de Dios para ella. Y si no tuvo ninguna lucidez, mira aquí, aquella que realmente nació con demencia mental, durante sus vidas aquí en el tamiz biológico, justo después de la muerte, mira esta revelación, no en una reencarnación, sino en una rehologramación, cuánticamente, con espíritu adulto de 33 años, es decir, con una psique perfecta, a eso me refiero. Podrán hacer sus elecciones y revelarse al Creador, recibiendo así la inmortalidad o la inexistencia, de acuerdo con la revelación de su ser espiritual. ¿Qué van a hacer esas personas mientras estuvieron en la vida? No tuvieron, como en ningún momento, la lucidez para elegir. Quedaron atrapadas en un cuerpo donde no sufrieron. También, porque eran como una mente, una memoria frágil de un niño que no tiene recuerdos. O incognitivo, como un animal. Personas con demencia al 100% no tienen conciencia. Después de que desencarnen, entonces su espíritu, fuera del cuerpo, comenzará el proceso de reautoprogramación. Y es allí afuera, donde se revelarán y el Creador hará, en segunda instancia, su juicio. Incluso, existe hasta en la Biblia original, el código, el momento que menciono, no sé si lo recuerdan. La gente está diciendo que lo revelaron, pero esto ya es antiguo. Yo no estoy revelando. Es que no habéis estudiado. Por eso, la importancia de la reuniversidad. X. Hoy, claro, más profundo, pero esto que estoy diciendo no es nuevo. Ahora aquí, mirad. Aquí en la Biblia de Nalcocio, que tenéis solo para adornar. Que no leéis, está igual que la Biblia católica. Es peor aún, porque sería mejor que fuerais católicos, porque el católico, con la Biblia abierta en el Salmo 90, o el Evangelio en el Salmo 91, al menos no tiene conocimiento de la verdad. Ahora vosotros, X, con una Biblia como esta aquí, dentro de un cajón o encima de la estantería, es gravísimo. Entonces, aquí, encontraréis en el Apocalipsis un momento en el que digo que, incluso, las personas que podrán entrar en el reino para ser examinadas en el tercer grupo del reino son personas de este caso. No sé si recordáis eso. Alguien que no tuvo ninguna cognición puede reencarnar dentro. Esto no es espiritismo, reencarnar dentro del reino para que en el reino se revele quién es. Es decir, ¿eso es posible? Sí, Dios no está limitado. La mente de Dios no es pequeñita, como la tuya. Ah, eso es espiritismo. ¿Quién dijo que los espíritus están equivocados? ¿En todo? Están equivocados en lo que se basaron o vinieron de esa visión kármica reencarnacionista. Del hinduismo, parte del budismo. Y parte incluso del judaísmo, porque hay una parte del judaísmo que cree en la reencarnación. Y del hinduismo, que cree en la reencarnación de animales. Es decir, el ser humano puede reencarnar en el cuerpo de una cucaracha. Y. Ese tipo de entendimiento fue depurado en la visión de Kardec. Kardec no trajo esta reencarnación. Fue humano. Él trajo una reencarnación únicamente humana. Pero como habéis visto, acabo de presentaros que no tiene sentido. Aún así, entonces, cuando hablamos de reholograma, es porque damos el tono cuántico del entendimiento. Porque reholograma y reencarnación se diferencian, porque estamos hablando de cuerpos espirituales. Pero, obviamente, que las personas son reencarnadas. Tenemos aquí el caso clarísimo de Moisés y Elías, que serán reencarnados. ¿Cómo van a volver? En un cuerpo que fue preservado y que volverá a reencarnar. ¿Pero su cuerpo fue preservado durante 3000 años?
¿Me ahorras? No, hermano. Sigue, sigue. ¿Qué formol es ese? No. ¿Qué formol celestial es ese? Entonces es resina divina, ¿no? Resina divina. La balanza biológica del creador. Vamos a entender. Toda falta de habilidad en alguna área se compensa a través de la neuroplasticidad, como hablamos en la serie de Mind, con dominios y capacidades especiales que los demás no poseen. Una cosa buena de la cuestión del PCD es eso, ¿no? Mira eso. Soy PCD y trabajo desde hace 4 años en el instituto. Entonces, y muestra ese vídeo allí, Lucino. Todos ustedes que trabajan con niños, PCD, con adultos, PCD, muestren este vídeo, esta clase. De repente, hablen con el dueño del instituto para que lo libere. Tal vez no haya alguna reacción, porque es católico, es espiritual, es aquello. Pero que lo libere, pasar este vídeo a todos allí. Mira, qué interesante este párrafo aquí. Vamos a empezar con el simple hecho de que, ¿quiénes son los mejores músicos del mundo, si no son los zurdos? ¿Y ser zurdo es alguna anomalía? Es una pequeña anomalía. Para que te hagas una idea, el ojo azul es una anomalía. Hay gente que dice deficiente y hay gente que dice así. Vaya, no digas así, hay deficiente. Gente, el ojo azul y el ojo verde es una deficiencia. Es una deficiencia de melanina. El ojo original que Dios hizo es el ojo marrón, claro, oscuro. La persona nació con el cabello claro o con el ojo claro, recesivo. ¿Es deficiente? Hoy en día se considera exuberante. El ojo verde es más raro que el ojo marrón. Mira qué cosa más linda. ¿Lo ves? La sala no está llena. No lo valoráis. ¿Por qué no entráis en la sala con el micrófono apagado? Entonces, tengo aquí la maravilla de explicar. Vas a decir, pero profesor, solo. Estoy captando aquí. ¿Y los autistas? ¿No son inteligentísimos? Entonces, hay una compensación. Hay una compensación. ¿Recuerdas que en la serie de Mafio hablé sobre personas que sufren golpes en el cerebro? Sí. O que después se someten a una cirugía. El cerebro neuroplasticiza tanto y se adapta tanto que te vuelves muy bueno. Yo, cuando estuve en silla de ruedas, fui campeón de snooker aquí. Insistí, con la pierna sangrando, insistí en ser campeón. ¿Por qué? Porque todo es adaptable. Tendrás que adaptarte, es una realidad. Tienes que aceptar eso y tienes que neuroplasticizar y punto. Y terminas desarrollando especialidades que... Eso provoca que... ¿Por qué una persona que tiene una discapacidad aquí termina teniendo una compensación aquí? ¿Por qué? Entonces, simplemente porque el poder está en nosotros. Somos nosotros los que no queremos. Somos nosotros los que no tenemos motivación para ejercitar. Porque en el momento en que surge la necesidad real, ahí aparece, ahí florece que tenemos capacidad. Pero siempre hemos tenido capacidad. Simplemente no lo hacemos porque somos acomodados. Entonces tiene que venir un caos, tiene que venir una anomalía para que valores y digas, yo puedo. ¿Pero no podías antes? Siempre pudiste. ¿Vas a tener que perder algo del cuerpo para poder valorar y aprender a usarlo? Por el amor de Dios, entonces vamos a valorar hoy. Las apariencias. Si el Creador eligió a David, el menos aparente para ser rey, y si eligió nacer él mismo en un cuerpo diferente al esperado por los judíos hace 2000 años, decepcionante, porque querían un judío de Jerusalén, un judío de la parte rica de la tetrarquía. Todo esto revela lo que el Creador piensa sobre su juicio. Justo de las apariencias aquí en los libros. Ahora estoy hablando de apariencias. ¿Cuál es el juicio justo de Dios sobre las apariencias? Aquí en este libro, Dios no toma en cuenta la apariencia. Estoy tratando aquí porque de repente hay personas, PCDS, que están súper bien, resueltas, con una autoestima natural, curada, que aceptaron lo que son y brillan. Conozco a un caballero, aquí en el sur de Santa Catarina. Es aquí que él vive la vida, mi hermano, porque este señor nunca está en casa, siempre está en la calle. Él sale más a la calle, de silla de ruedas para acá y para allá. No, creo que es el tipo más conocido, porque si se postula, gana. Porque está en silla de ruedas todo el día, recorriendo la ciudad de un lado a otro. Entonces, quiero decir, esta persona aceptó su situación y sale feliz y vive. No es así. Luego están aquellas personas que se deprimen con esto y acaban recurriendo a las drogas. Y hay aquellas personas que incluso se rebelan. De la peor forma, conocí a algunos en silla de ruedas que eran asesinos.
Conocí a una mujer en silla de ruedas que, con un arma, mató a su marido en casa. Y otros casos. Quiero decir, ¿por qué eso? Porque no hay. Ay, qué pena porque es un niño. Ay, qué pena porque no hay pena. El ser humano es el ser humano. La situación puede ocurrir de nacimiento o puede ocurrir después. Puedo nacer así o puedo adquirirlo después. Siempre consideramos, dentro de la balanza, que la peor discapacidad es la adquirida. Después, como la gran Almeri que falleció, a quien entrevisté, ella, la profesora universitaria que se topó con un alambre de púas y quedó ciega después. Eso es triste, nacer en una condición y asumir otra realidad. Pero lo superó. Fue una profesora universitaria excepcional y falleció con autoestima. ¿Entienden? La hipocresía humana, la sociedad dice amar a los niños y a los animales, pero ¿cuál de ellos adoptaría a algún bebé o animal discapacitado? Ya les he dicho que me detuve en el lugar de donación de animalitos. Ustedes me están preguntando cómo es que el profesor va a vincular a la PCD con el animal. Ahí está. Me detuve. En un acuario gigante lleno de animales. Te quedas mirando a los animalitos a través del vidrio y puedes ir allí a elegir tu animalito. Hay todo tipo de animalitos. Y adivina cuáles eran los animales que todavía estaban allí cuando llegué. Solo los discapacitados. El resto, todo ya se había ido. Entonces llegaban las personas a mi lado, las parejas jóvenes, bonitas, arregladas, con zapatillas caras. Llegaban y decían, este de aquí que está en la foto, ese ya se fue. Solo quedan estos. Solo. Profesor. No veo el problema de que el ser humano sea involucionado y no pueda lograrlo. Veo el problema de que el ser humano sea hipócrita y llame a eso amor. Di cualquier cosa, solo no digas que es amor. Di eso. El IBAMA tiene un programa llamado Depositario Fiel. Y ahí tienen animales que todos querrían tener, pero tienen deficiencias. Les falta una pata, les falta un pico roto. Esos nadie los quiere. Gente, por favor, estamos grabando una clase. María de las Gracias. No sé si preguntaste eso con buena intención o no, pero sea como sea, te voy a responder. No fui allí para adoptar, fui para conocer. De hecho, una pareja me llevó para conocer. Ahora, para tu información, el revelario tiene una cola rota. Y había decidido en mi corazón que iba a conseguir un gato de raza de esos tan bonitos. Más que un persa. Es un gato especial. Iba a costar caro. Lo iba a poner en la ventana de Balneario Camboriú para que todo el mundo pasara y dijera qué gato. Y solo miraran la escuela por el gato. Y llegó a mi vida. Llegó con la cola rota. Entonces miré esa cola rota y dije, hay algo bueno en esto. Es una firma, no, nunca lo voy a perder. Solo él tiene una cola rota de esa manera. Él ya hace la L desde pequeño. Pero no sé si es el así o Bolsonaro, pero él es así. Porque su cola es una E. Depende del momento de la tijera. Depende del momento de la tijera. Depende del año. Y acepté la revelación especialísima. Mira, vamos allá. ¿Dónde está? Continúa. El ego, que es el diablo del ser humano, se resume en 3 puntos de observación. Aquí merece una revelación. Revelación. ¿Cuáles son los 3 puntos? Primero, aceptación espiritual, aceptación personal y aceptación social. La aceptación espiritual es lo que Caín no tuvo. Caín se puso celoso de cuanto Dios quería más a Abel. Es cuando las personas empiezan a pensar que Dios prefiere a otro. Eso es tu ego, diabólico. Empiezas a creer que alguien está más bendecido que tú. Que Dios ha mirado más por alguien que por ti. Hay algo peor. ¿Qué involucrar a Dios en tu desorden? Aceptación personal, que es cuando la persona tiene problemas consigo misma. Generalmente es un ego bajo. No, se acepta a sí misma. Aceptación social. Esa afecta a todo el mundo. La tercera nos afecta a todos.
Nos da vergüenza ser corregidos en público. No es así. Ve y habla con una persona, solo tú y ella. Una reacción. Habla con ella y dos personas cerca. Otra reacción. Habla con ella. Y una multitud. ¿Qué ocurre mucho en las iglesias? Estás conversando con la persona tiene un tono, sube a la plataforma, va a coger el micrófono, va a ser escuchada por 1000, cambia el tono. Abajo es, hola, ¿todo bien? Arriba es, oh, maldita. ¿Por qué ocurre eso? Aceptación social. Eso es una tontería. Aquí en el 10, no se rían, porque aquí en el 10 ocurre exactamente eso. Sois muy buenos en la escuela, en los encuentros, sois maravillosos. Entonces, cuando cogéis el micrófono, ya no sale nada. Chicos, a partir de aquí estamos grabando. Enciende la cámara. Nadie puede hablar más. ¿Y por qué? Debería ser lo mismo, con cámara o sin cámara. ¿Sabes por qué te bloqueas después de encender la cámara? Ego. Aceptación social. Es tu miedo al juicio social. Eso es una tontería. Explico estos tres. Lo estoy explicando ahora, en la lección 65. Es porque tengo que escribir esto, porque luego, en la Biblia, Agustín se equivocó, Tomás de Aquino se equivocó. Con respeto, más. Chico Xavier y Allan Kardec también se equivocaron. Entonces, ¿soy yo el dueño de la verdad? ¿Somos nosotros ex dueños de la verdad? No, ¿qué buscamos? Coherencia en los originales y traemos eso en el sentido, aletheia. ¿Qué significa aletheia? La verdad. La palabra verdad en griego es sentido. Dios está en las imperfecciones. No existe ausencia de Dios. Dios está más en la irregularidad que en la anomalía, que en la perfección, a los ojos. Eso no es. ¿Sabías que sexualmente, aprovechando que la clase de mañana 66 es sobre sexo, prepárense? En la sexualidad, la química no se lleva bien con el plástico. No vais a entender mucho. Lo entenderás pronto. Repite, por favor. Es porque lo siguiente, cuando encuentras a una persona que es un muñeco, una muñeca perfecta, esa persona que no tiene ningún defecto, en realidad, todo el mundo tiene, pero parece que no tiene, te vas a desmoronar, vas a querer estar al lado de esa persona, porque es muy bonita, pero no vas a poder tener química con ella. ¿No es interesante? Muy interesante. ¿Por qué? Las personas muy bonitas nunca van a ser amadas. Porque no producen química. Porque la química se genera en la irregularidad. No estoy diciendo que lo feo da química. Estoy diciendo que lo irregular es lo que atrae. Tanto es verdad que sabemos muy bien la diferencia entre un árbol artificial y un árbol de verdad. Eso no es. Sí. Nada se compara al árbol natural, y porque el árbol orgánico es mucho más bonito que el artificial, si el artificial puede ser perfecto. Precisamente por ser perfecto, no es bonito. Es de plástico. El Creador permitió a los hombres hacer sus elecciones, y sus elecciones libres y erróneas muchas veces generaron anomalías genéticas, tanto en las frutas, como en los animales, como en los humanos. Es algo que hay que entender que la deficiencia no está en la humanidad. Está en las elecciones equivocadas de todas las cosas. Porque muchas frutas que comemos fueron hechas por el hombre. El limón, por ejemplo, no fue hecho por Dios, fue hecho por el hombre. La mutación de la naranja. ¿Es bueno? Es bueno, pero no fue Dios quien lo hizo. El tomate cherry no fue hecho por Dios. ¿Y entonces? Dios nunca hizo tomatitos pequeños. Dios nunca hizo plátano amarillo. Y Dios nunca hizo fresas. Y Dios nunca hizo cerezas. Zanahoria naranja. Entonces, todo esto ya lo hemos mostrado a ustedes. Y lo vamos a mencionar de nuevo en la geometría sagrada. Pero no es solo eso. El hombre modificó semillas, modificó plantas, creó animales. Creó pececitos para soportar alta presión, baja presión atmosférica, agua sucia, llena de veneno, amoníaco. Y él, resistiendo a eso, genera más comercio.
Los niños se ponen felices de tener un pececito atrapado en un acuario que no debería funcionar, porque cuanto más pequeño es el acuario, más difícil. Hay gente que dice, este acuario es pequeñito, aquel es grande, aquel es difícil, el grande, que es fácil. Cuanta más agua, más fácil de cuidar. Cuanta menos agua, más difícil de cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí crearon un pez comercial. Crearon perros para peleas. Crearon gallos específicos, razas. Fueron cruzando. Solo para pelea, solo para durar más tiempo, las gallinas fueron cambiando su genética para producir en menos tiempo, huevos en menos tiempo, vaca, leche en menos tiempo, esas cosas. ¿Qué es? Es el humano interviniendo. Y ellos hicieron eso en todo, solo estoy hablando aquí de deficiencia. En el ámbito general, para que entendamos cuánto interfiere el hombre. ¿Cuál es el punto que estoy trayendo aquí? El hombre interfiere. ¿Quién es alguien que interfiere en todo? Es el hombre. Pero no, el Creador no quiso, no deseó, Él permitió. Su verdadero plan final está en el profeta Isaías 35, hace 2700 años, dijo Isaías. Isaías, entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mundo cantará de alegría. Aguas brotarán en el desierto y arroyos en el páramo. Porque ha llegado el fin de la dualidad del cribo. ¿Dónde está escrito eso? Isaías. ¿Y cuándo se cumplirá eso? Ahora. Ya comienza con su Mesías, que harán de todo para cumplir esto aquí. De plástico, artificialmente, y luego, originalmente, con nuestro Salvador. Conecto ahora con otra lección, que es nuestro amor por los gitanos. ¿Quién conoce a alguien? ¿Gitano en la calle, en la casa, en la familia? Gitano. Gitano es el término en inglés, ¿verdad? Primero, quiero decir que conocí a muchos gitanos, conviví con gitanos. Y supe hace pocos días que mi bisabuela pastora era gitana. Porque, además de pastora, ella era gitana. Mira, nada más. Antes de ser pastor. Hace muchos años. El gitano nunca había sido gitano, pero el gitano de fe mística, antes. Hace muchos años, cuando los gitanos llegaban a la ciudad, las madres corrían a esconder a los niños porque era un peligro. Así como en la Edad Media, la Iglesia Católica difundía rumores y mentiras sobre las brujas. Porque debe haber alguien que en algún lugar robó un niño, que incluso intentaron robarme a mí, ya lo conté en mi biografía, pero entonces se genera ese rumor. Todo y ahí se generaliza un pueblo. Siglo XI. Salieron de la India y migraron a la antigua Persia. ¿Será eso? Bueno, los gitanos no se llamaban a sí mismos gitanos, como los indios no se llamaban a sí mismos indios. Ellos eran llamados Romans. Escribe ahí, Romans. Por ser conocidos por nombres de fuera, nombres diferentes en varias partes. Es decir, ¿qué es? ¿Romanos? En realidad, es el término. Extranjeros de la Biblia. Romane del indoeuropeo es hombre de fuera. Mira que ex. La palabra gitano significa hombre de fuera, alguien que está fuera del sistema, está fuera, no es conocido, es extranjero. Estos nómadas, casi siempre fuera del sistema social, también eran llamados gigantes debido a la región de la India. Y ahora, en algunos lugares de América, se les llama judíos de la tribu perdida, principalmente en Minas Gerais, se llama mucho gitano a judío. El término gypsy, en inglés, tiene, en realidad, un origen anterior, significando egipcios. Y os pregunto, ¿es indio o es egipcio? ¿Ves que vas al gyps, en inglés, que la palabra internacional ya viene de egipcio? Y ahora, ¿es egipcio? Pero no lo es, debido a las tribus nómadas de Egipto. En Francia y en Alemania, eran llamados bohemios. Bohemios, siempre relacionando a estas personas con los rebeldes, ¿verdad? ¿Y no es eso lo que son los abanicos? ¿Alguna vez os han llamado? Si nunca os han llamado, podéis estar seguros de que cualquier día os llamarán bohemios. Los alemanes los llamaban paganos y los franceses rebeldes. Mira, solo tienen buenos títulos, ¿verdad? Pero los gitanos, aunque místicos, no tienen religión. No penséis que tienen religión, ni culto, ni sacerdote. Cada uno elige su religión. Pero conocí a un gitano que adivinaba, que era, tenía.
Invocaba a la paloma, gira o al otro gitano. Allí era católico. Gente, el gitano no tiene religión. Él, el gitano. El gitano puede elegir una religión, pero el hecho de ser gitano, gitano no es una religión. Entonces se nace gitano con religión. Se nace gitano, gitano. Etnicidad. Que ni siquiera es una etnia. En realidad, se generó una etnia porque estos pueblos extranjeros fueron teniendo relaciones entre ellos. El gitano, él no viene con etiqueta, ¿verdad? No viene con etiqueta. Ahí se crea la etiqueta después. Para entender mejor esto, vamos allá, revelarlo. De los caldeos de Irak e Irán fueron a la India. Ahí, sí, llegaron a la India, Pakistán, lugares que seguían el mazdeísmo y el zoroastrismo. ¿Os acordáis de eso? Zoroastrismo, en la serie Moca, os enseñé que es el dualismo. Por eso los gitanos son tan místicos, debido al dualismo. Y entonces el evangélico se burla, ¿verdad? El hijo de Caín, esos gitanos, necesitan entregarse a Jesús. Hoy en día hay muchos gitanos que son evangélicos. Y entonces solo cambiaron el misticismo del dualismo y del zoroastrismo por el mismo misticismo de las iglesias. ¿Qué es el dualismo? Es creer en dos fuerzas, una positiva y una negativa, una del bien y del mal, que disputan tu adoración, tu devoción. En la serie de los 72 imperios, imprescindible como aprendiz para cualquier alumno que quiera formarse verdaderamente. En la Universidad X, serie 72 imperios, enseño sobre la Acadia. Ruiz sumerios. Los mesopotámicos. Son mesopotámicos y de Ur, de los caldeos. Es decir, ¿cuál es su origen real? Después de que fueron a la India e Irak, en realidad, su origen, es de Irak. Hoy, Irak, antiguamente, Mesopotamia. Esa región sumeria y mesopotámica es la región originaria de ellos. O sea, en otras palabras, adivina, ¿de dónde estamos hablando? Estamos hablando del padre de los hebreos. Estamos hablando de la tierra de Abraham y su padre Terah. Entonces, ¿de dónde realmente vinieron los gitanos? De Abraham. No de Abraham necesariamente, sino de la tierra de Abraham. Más profundamente, ya voy a hablar en la Biblia. Ya, llega el momento. Los gitanos creían en el segundo Dios, llamado Ben. El primero es de Bel, el segundo es Ben, el opositor. La energía es contraria y negativa. Entonces, para ellos, Santa era un segundo Dios que competía con el primero. El Derel contra el Ben. Es decir, veamos que vimos esto en la serie 72 imperios. Puede ser cualquier tribu, cualquier pueblo, cualquier etnia. Todo el mundo tiene una visión del bien y del mal y de la Trinidad. Los gitanos, desde pequeños, son enseñados sobre el significado de las líneas de las manos y transmiten de padres a hijos las técnicas de la lectura de manos. Entonces, taromancia, quiromancia, cartomancia. Todo esto se transmite con técnicas de la clase que enseñé. Ahora ustedes, la fisiognomía. Ellos no van a decir, no vas a encontrar un gitano que diga fisiognomía. No lo vas a encontrar. Si llegas allí y dices, el profesor Akers dijo que no entienden, él no lo entenderá, pero ellos aprenden tan fácilmente como un niño que va a la iglesia evangélica y aprende a hablar en lenguas, aprende desde pequeñita. Las 3 líneas de la mano. Entonces, la línea del dinero, la línea de la vida sentimental y la línea de la vida, que es la línea de la salud. Estas técnicas ya las mostré aquí, incluso ya he leído la mano de algunas personas en encuentros. Y si no lo sabéis, incluso ya he hablado de la muerte de personas que luego realmente murieron. Es verdad, 2 personas murieron en 2019. A una persona le leí en 2019, delante de todo el mundo. Katia es testigo de eso, ¿verdad? ¿Katia? Creo que Emerson, también en esa época, en un balneario. Y esa persona murió, después, se casó y murió. Yo dije, vi un problema de salud gravísimo en tu mano. ¿Ves cómo se acierta? Es porque es cosa de la técnica. Entonces, puede haber un gitano umbandista, un gitano católico, un gitano evangélico y un gitano ex. ¿Entiendes? También aprendieron con la sabiduría antigua que pasar una rama verde sobre alguien mientras se dicen las palabras correctas puede aliviar e incluso curar enfermedades psicosomáticas. ¿Es la rama verde? No, son varios remedios caseros. ¿Eso va a curar enfermedades crónicas? No, es igual a la oración de la iglesia. No va a resolver, pero es un remedio. ¿Son placebos? ¿Simpáticos? Sí. Estoy hablando de simpatía.
Funciona porque tu fe te salvó, no Dios. Quiero decir, siempre que Jesús curaba a alguien, tu fe te salvó. Si crees demasiado en eso, ahora, ¿es la rama verde? La rama verde es solo el punto de referencia de contacto para que creas. Pero eso solo ayuda, no cura. Algunos católicos juzgan a los gitanos, sin embargo, su iglesia creó a la Santa Santa. ¿Conocéis a la Santa Santa? Hija de Jesús con María Magdalena. Según Dembral, un masón Dembral, del Código da Vinci. En parte, eso es verdad, en parte, eso es mentira y conspiración. ¿Es verdad? ¿Jesús María Magdalena? En los originales, sí. Es verdad. ¿Que Jesús tuvo una hija? No. Obviamente no. Entonces, ¿Jesús tiene descendencia? Ahí juró la cuestión de los reyes franceses, merovingios y bla bla, bla bla. Incluso esta catedral de Notre Dame es, por eso, Santo Grial y todo lo demás. Incluso celebran, juntos con los sacerdotes los días 24 y 25 de mayo, día de Santa Santa, si no lo sabes. Y Santa Santa es, de hecho, la patrona de los gitanos. Es interesante, como los católicos, parte de los católicos, los hombros de los gitanos, tienen problema con los gitanos, pero están juntos. Sin embargo, mira la verdadera historia. El tribunal de la Iglesia Católica, que juzgaba crímenes contra la fe, mató a cientos de miles de gitanos. Existen libros que dicen que la Iglesia Católica mató a 500.000 de gitanos, al menos, como herejes, en hogueras. ¿Tienes idea? ¿Pero fue solo la Iglesia Católica? No, no, lo verás ahora, revelar. Y, entonces el Señor, ustedes saben, ¿quién es? Firmó con triángulos en los terribles tiempos del Holocausto, y ellos fueron marcados con triángulos de color marrón. Ponían en la ropa un triángulo marrón y así mataron a millones, si no al menos 500.000 de gitanos, porque eran considerados como judíos de la tribu perdida. Entonces, los gitanos murieron a manos de la Iglesia Católica, en el número de millones. Y también en el Holocausto. Nadie recuerda, ¿verdad? Pero el Holocausto mató a homosexuales y gitanos. ¿Y por qué los gitanos prosperan tanto? Porque conocen la sabiduría dual de Salomón, conocida por ellos, la misma que enriquece a los judíos organizados. Son judíos contra el sistema, desde fuera, tribu perdida, extranjera, nómada. Pero, hoy, no tanto hoy, los gitanos ya están más sistematizados, han cambiado mucho al igual que los indígenas. Hoy ya forman parte del sistema. Pero, para decirles, ¿por qué se enriquecen tanto? Sabiduría salomónica, que es la sabiduría que os enseño. Y entonces pregunto, ¿por qué no has prosperado hasta ahora? ¿Por qué pierdes ante el gitano y vas a perder ante Bob Marley? Porque Bob Marley también accedió a la sabiduría salomónica. Ya voy a conectar, que es lo mismo. Sin embargo, la mayoría de las personas, con todo respeto, que forman parte del movimiento Rastafari y tienen rastas, no son prósperas. Te pregunto, ¿por qué? Porque vivieron una vida más a la izquierda. Quiero decir, ¿qué es lo que tenemos que entender? No sirve de nada conocer a Bob Marley, el reggae, la playa, ese espíritu que es un estilo de vida, pero no conocer al Dios de Bob Marley, la sabiduría de Bob Marley, que es la sabiduría de Bob Marley la que enriquece. Si solo escuchas su música, pasarás toda la vida check, 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 reggae, 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 y no prosperarás. Lo mismo si eres gitano a la izquierda. El gitano a la izquierda se pasará la vida entera mistificando, haciendo simpatías, poniendo dentro de oro, pero no evolucionará. ¿Entiendes? Es verdad, tengo muchos alumnos que son gitanos. Incluso hay un alumno gitano que vino aquí, Aline Paliopsi, no sé si os acordáis. Y él decía que veía muchos espíritus, ¿verdad? Que tiene un contacto con los espíritus. Él dijo, hay un espíritu manifestado aquí, encima de la mesa de billar. Y se me manifestó, no como humano, sino como un gato. Fue así, él está ahí, yo, risa. Mi gato está ahí, está ahí afuera, ahora mismo. ¿Qué es esto? Cada cosa, vamos a revelar. La primera cosa que la sabiduría gitana enseña es no satanizar el dinero como los judíos.
Tú satanizas el dinero ahí, los otros tienen reggae barley, si sigues así. Hijo mío, 200, 300. ¿Cigarrillos al mes? Ya les he cantado, ¿verdad? Y no pueden ser chimenea. Dios no hizo al hombre para ser chimenea. Entonces, chimenea no. La cabeza es el templo del alma. No puede haber humo, si no, no deja las ideas claras. Ningún tipo de estupefaciente, ni rapé, ni humo, ni alucinógeno. ¿Por qué? Porque aquí es el templo del alma. Tu cabeza tiene que fluir para tomar las decisiones correctas en la vida. No puedes tomar. Hay un montón de gente del ex que, profesor, no veo ningún problema. Incluso hay medicinal. No, 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 no. No, no tengo retraso. No tengo ninguna dificultad para entender tus clases. Entonces, ¿qué pasa? Mucha humo en la cabeza. ¿Dios te llamó para esto? Dios no te llamó para esto. Entonces, no satanizar el dinero, tener, pero no apegarse, trabajar unidos y ayudarse. ¿Se ayudan o no? ¿Se ayudan? Los gitanos trabajan unidos, equivocados. ¿Ese no es el secreto? ¿No es así como Dios interviene, profesor? Pero nadie en la tierra consigue unirse. Tú mismo dijiste que Nimrod, Babel, momentos muy raros, nunca estuvieron unidos, nunca. Y. Vamos a recordar cuándo Dios intervino. ¿Cuándo fue que Dios intervino e hizo las cosas más hermosas que has visto? Como el mar abriéndose. Cuando el pueblo estaba unido. Pero tú mismo dijiste que el pueblo no estaba unido, que murieron 3 millones. Después, cuando empezó a tardar en llegar a la tierra, que comenzó a faltar agua, pan y comida. Pero en el momento en que salieron de Egipto, que tenían todo, oro, comida, dentro de sus alforjas, ¿qué sucede? Estaban unidos. Y en aquellos días que estaban unidos, Dios hizo cosas extraordinarias. Pero los gitanos no están completamente unidos. Por eso no son más ricos y más poderosos. Pero solo el poco que logran de alguna manera casi plena de estar unidos, son un grupo próspero. Entonces, así debería ser, debe ser la 10ª. Es por eso que fundé el Yo Quiero Una Iglesia. ¿Por qué? Porque la filosofía es que, si siempre logramos, si luchamos por la unidad y conseguimos algún porcentaje, vamos a lograr tener esos resultados. Mira, solo, nunca desistir, enfrentar todo tipo de persecución juntos. ¿La deficiencia no está ligada al gitano? Profesor, no estoy entendiendo. Sí, yo. ¿Invalido mi mano izquierda? ¿No tendré que aprender a manejarme con la derecha? ¿Y no voy a recibir compensación por eso? ¿No voy a terminar haciendo con mi mano derecha el trabajo de la izquierda? ¿Y mi mano derecha no se volverá tan buena que hará el trabajo de la izquierda y de la derecha juntas? Eso no es neuroplasticidad. Una madre soltera que no tiene al padre, ¿va o no va a aprender a ser madre y padre a la vez? Sí. ¿No va a desarrollar ambas cosas? ¿Ambidestreza? Ambidestreza educacional. Lo mismo con el gitano. El gitano fue asesinado como místico hereje por la Iglesia Católica por Hitler. Y es perseguido hasta hoy, que todo el mundo ve al gitano como endemoniado. No todo el mundo, pero mucha gente. En otras palabras, ¿qué hace este tipo de vida? ¿Siempre perseguida? Anomalía, causa deficiencia. La deficiencia no es física, es mental, lo cual es peor que la física. Siempre estás perseguido. Hablas gitano, las personas. ¿Qué genera eso en ti? Resiliencia, fortalecimiento. Entonces, generó en los gitanos una fuerza tan grande. Hoy, ellos son tan fuertes, acostumbrados a enfrentar este tipo de persecución. Y así tiene que ser el ex. No estamos acostumbrados a ser llamados los de fuera, los rebeldes, esto y aquello todo el tiempo. ¿Qué debe generar en nosotros a lo largo de los años?
Resiliencia, unidad. Mientras algunos líderes religiosos llaman a los gitanos hijos de Caín, la Biblia los revela en Génesis 4, 20 y 22. Léelo allí. Y concluyo citando Levítico 19, del 33 y del 34. Este lo leo. Cuando un extranjero viva en vuestra tierra, no lo maltratéis. Cuando un gitano residente que viva con vosotros sea tratado como natural de la tierra, como si fuera uno de vosotros. Amadlo, como a vosotros mismos, pues fuisteis extranjeros en Egipto. Vosotros ya fuisteis gitanos allí. Yo soy el Señor, vuestro Creador. Mira eso. Esto es Dios hablando claramente sobre lo que piensa acerca de los gitanos. Conecto ahora a la clase Bob Marley, Rastafari, Dreads estilo de vida. ¿A quién le gusta el reggae? Uno de los grandes temas en sus canciones fue la lucha contra el dominio del hombre blanco, religioso que esclavizó a África y a los países latinos. En aquella época, Jamaica aún era una colonia británica y dejó de ser colonia de Inglaterra, exactamente en los días de Bob Marley. Bob Marley fue utilizado por los señores del mundo para hacer aquel momento de implosión. ¿Recuerdan que enseñé en la serie que el objetivo era eliminar a los autócratas, acabar con las colonias, las monarquías y traer la democracia? Entonces, el tambor marido fue utilizado por la música para hacer una revolución. ¿La música hace o no hace revolución? La música hace revolución. ¿Saben que los señores del mundo usan el deporte y la música para inflamar al pueblo? ¿No es así o no? Y es lo que X sabiamente está haciendo ahora, usando el deporte y la música. Incluso lo llamaron para hacer un espectáculo para celebrar eso, pero no tenían dinero. Y eso sucedió en el 62. Valiente, sus letras eran verdaderas. Protestas. Conocía bien la dualidad social, pues era hijo de padre inglés blanco con madre jamaicana, afrodescendiente, negra. Quiere decir, síntesis, ¿no? Marley, que no pudo quedarse mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, recibió apoyo del emperador de Etiopía, que visitó Jamaica con otros líderes africanos. Recordando que Etiopía es la tierra de Salomón, de la reina de Saba. Entonces vino el Hitler Selassie. ¿Y quién es ese? El Mesías, judío africano de Etiopía, en esa época. Y Bob terminó formando parte de este movimiento filosófico y espiritual de Rastafari, de origen judeo evangélico americano e inglés. Es interesante porque él estaba saliendo del sistema, pero con una filosofía que proviene del propio sistema. ¿Y cómo sucede hoy? Las chicas veganas defendiendo a Marley, que es judío, del propio sistema. Los masones dominaron el movimiento persa, que, para afirmar, judaicamente dejaban crecer sus cabellos. Entonces, ¿por qué tienen los dreads? Es una firma judía. Los dreads, en realidad, son la firma del gran sanción. Incluso hay una foto de Bob haciendo deltina con las manos. Si buscas ahora, ahí encontrarás el momento en que lo hizo. Éxito de verdad, sus últimos LPS. No sé si podéis conseguir esa foto. Él haciendo deltina, junto con los señores del mundo, que los ofeces, en realidad, le hizo tener éxito. Hoy, no voy a hablar aquí sobre Raúl Seixas, pero también tengo un vídeo sobre Raúl Seixas. Si quieres ver, pon Nodo, YouTube, Raúl Seixas aquí. Cuento la misma historia, los señores del mundo lo hicieron, lo mismo. De hecho, todos, ¿no? Madonna, todos ellos. Cada dread conectado espiritualmente como una parte del cuerpo, que es el tiempo de Salomón. Entonces, ¿qué significa el dread en el movimiento Rastafari? Hoy en día, la gente usa dread, pero ni siquiera sabe lo que significa. El dread es la conexión del tabernáculo, del tiempo de Salomón, de la Sefirot y de la Cábala. Hoy en día, muchos jóvenes amantes del reggae contra el sistema, de la playa o de otros movimientos similares, actúan así, cantan, tocan, siguen este estilo de vida sin conocer su origen. ¿Qué debes hacer? Ve allí como un buen ex, enseña a los gitanos, enseña a los rastafaris de hoy sus verdaderos orígenes. Y no te estoy diciendo que hagas esto solo a los rastafaris y se lo muestres a los 65, solamente. No es solo en la playa que vas a ponerlo en ese restaurante frente al mar, ¿verdad? ¿Sabes ese restaurante que vende camarones? Pon el vídeo allí. Todo el mundo viendo la clase 65, la gente allí escuchando un poco de reggae, es allí, aunque vaya a sonar la clase 65. No es solo en el Instituto de los PCDS de los discapacitados, no es solo en la clínica. No es solo. Y en un momento hablaré sobre los animales en la ONG,
protectora de animales, pero... Estoy hablando para ustedes de cualquier tipo de minoría. Mañana hablaremos de las lesbianas, que ya no son una minoría, pero... Es el entendimiento que debes tener para apoyar a las personas, entender a las personas. Al principio, cuando comenzamos una relación con alguien diferente, ¿qué hacemos? Lo soportamos. Uso el verbo soportar. No hay otra manera, ¿verdad? Aún no entiendes, lo soportas. No juzgas, lo soportas. Luego, entiendes para realmente tener aceptación social. Mira el deltina que hace con la mano. Esta foto no la conocía, es otra más. Está con toda la gente en el LP haciendo eso, pero siempre hacía esa firma del deltina. ¿Por qué será que tiene ese deltina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Firmado. ¿O no? Ahora, ¿la gente del reggae sabe esto? No, lo sabe. En la clase sobre música, firmada por el creador, aprendisteis que el reggae también está firmado porque el movimiento es dual. De la púa de la guitarra de abajo hacia arriba. La palabra reggae tiene significado. La púa que va hacia abajo es la púa que sube. Es decir, este movimiento, tocando siempre lo mismo, verticalmente hacia abajo y hacia arriba, es lo que significa reggae. Bob murió, lamentablemente, muy temprano debido al dogmatismo religioso de seguir la Torá al pie de la letra. Era legalista, le enseñaron así, y al negar medicamentos y cirugía del sistema, que tenía que haberse amputado el pie, una simple herida en el pie jugando al fútbol generó tal infección, cáncer, que incluso llegó al cerebro, infección y su consecuente muerte. Lamentable, ¿verdad? Murió muy joven. Antes de morir, dijo, ahora sé que Jesucristo es el Mesías, 3 veces, firmó, por causa de la pirámide. Y aún dijo así, llámenme por mi nuevo nombre, Beran Salassi. ¿Qué es? ¿Qué? Pirámide de luz. Mira qué lindo. ¿Firmado o no? Mucho, muy bonito, ¿verdad? Antes de morir. Por último, conecto la última clase. Idolatría. O amor a los animales. ¿Y entonces? Está listo para curarse. Antes de nada, quiero decir que soy padre de plantas, soy padre de 3 tortugas, soy padre de 30 peces, soy padre de un gato. Y acaba de llegar un perro robot. Y casi fui padre de un monito. Si algún día revelo que falleció, porque debe fallecer, ya que es de 2019 y tiene 5 años. Debe llegar hasta 2030, 1933, 1935. Si fallece en medio de la GT, ya tengo mis planes para reemplazarlo. Entonces la persona dice, Dios mío, ¿qué amor es este, profesor? Esa es la constatación de la vida, hijo mío. Tú haces. No se hace. Constatación de la vida. La única cosa que podemos hacer por la persona, por el ser, por el animalito, es que viva bien. Hoy. Eso tiene todo el cariño. ¿Entendido? No sirve de nada quedarse en eso. Ah, ni quiero pensar. No se dice, no hables. No hay de eso. La muerte existe tanto como existe el nacimiento. Acepta el nacimiento y acepta la muerte. Cada Navidad tiene su Pascua. Cada Pascua tiene su Navidad. Hace muchos años os revelé que el Creador no interfiere para privilegiar, sino solo en 2 casos justos. Sin embargo, volverá a interferir después de la GT. Es más, durante la GT, en la GT, hay que poner aquí en la, en la GT, y en su reino, 7. Hoy mostraré a la luz algo que nunca he revelado. ¿Están preparados? Sí. Voy a traer una revelación al final de esta clase 65, que es una de esas cosas que hará historia. Que nunca más olvidaréis. ¡Guau! Espero que no sea así, porque generalmente, cuando traes la mayor revelación al final, la gente se olvida de todo lo demás. Pero cuando hablas, vamos a reverberar. ¿Qué recuerdas de la clase? ¿65? Ah, me acuerdo de esa revelación increíble. No hagas eso. No hagas eso. Aunque el vino haya sido el mejor al final, recuerda los otros vinos. El Creador usó animales a lo largo de toda la historia. Usó un carnero en Génesis 22, 13 a 14, haciendo que sus cuernos quedaran atrapados en un arbusto para que Abraham pudiera tomar el carnero y usarlo en lugar de su hijo. Usó una ballena en Jonás 1:17, 3:3, tragándose a Jonás para que él obedeciera la orden de ir a Nínive. Y antes de que abras la boca para decir que era un gran pez, fue Jesús quien dijo que era una ballena. Y antes de que dudes que es una ballena, como dicen los falsos predicadores, que en la boca de la ballena solo caben sardinas, ve ahora a Google y escribe
El hombre es tragado por ballena. Fue tragado recientemente en el sur de Estados Unidos, en el mar, fue tragado. Él cuenta su testimonio, salió en la televisión mundial. Otro Jonás, ¿verdad? Es otro Jonás. Sí. 2 osas en Segundo de Reyes, 2:23-24, para atacar a 42 niños rebeldes. Ya vimos esos, ¿verdad? 2 osas que se burlaban de su profeta. Es decir, Dios se encarnó en las osas o dijo, o entró, hackeó el sistema de las osas, el sistema mental de ellas, o envió un demonio a entrar en ellas. Porque recuerdan que los demonios entraron en los cerdos, ¿no es así? No dominaron la mente de los cerdos, no se precipitaron, entonces da igual. En realidad, el espíritu, sí, espíritu y software son lo mismo. Profesor, usted está comparando un software, un código, con un espíritu. Sí, la virtualidad y la espiritualidad van de la mano. La diferencia es que nuestra pequeña internet aquí, nuestro sistema Matrix de códigos está muy evolucionado. El de Dios es tan espiritual, tan evolucionado, que funciona de esta manera, así, perfecto, que nos quedamos admirados y decimos, todo poder, qué divino. Todo lo que vemos, que está muy por encima, es divino. No sé si lo sabes, pero ¿te has imaginado alguna vez lo que tus animalitos deben pensar de ti? Ellos no tienen conciencia, pero con el poquito de cognición que tienen, ¿qué crees que piensa un animalito cuando ve a un ser humano? ¿Es un Dios? Ahí viene mi Dios, ¿verdad? Que nosotros estamos muchísimos años luz de tecnología por delante del animalito, ¿cierto? Ranas, piojos, moscas, langostas en las plagas de Éxodo 8. Un burro le habló a Balaam, que estaba lleno de ego, en Números 22:22, ¿no es así? Estaba lleno de ego, entonces se manifestó a través de la boca de la burra y le habló en hebreo. Codornices y cuervos fueron enviados para hacer alimento y para llevar pan y carne a sus profetas. Codornices para hacer el propio alimento y cuervos para llevar comida. ¿Verdad? Ese animalito inteligentísimo que es el cuervo, ¿eh? Me encantaría conocer a un ex que tenga un cuervo en casa, no estoy bromeando. Vaya, sería muy bueno. No estoy bromeando. Si algún día un ex por ahí adopta un cuervo, por favor mándenos una foto, porque es un animalito que me gustaría tener, pero no puedo por mi situación biológica aquí. Mi ecosistema, pero el cuervo, para quien no lo sepa, el cuervo es uno de los animales más inteligentes del mundo. Impresionantemente, mucho más que un loro. La gente solo recuerda al loro porque es más de estatus, pero la cacatúa y el loro. Olvida la cacatúa y el loro y ve a vencerte a ti mismo, a tu ego mentiroso, ese con el que dices que amas a los animales. Ah, la cacatúa es fácil de amar, es bonita. Agarra al cuervo, agarra al cuervo. Nadie quiere al cuervo. Yo creo que el cuervo es hermosísimo, pero hay gente que no lo cree, porque lo bonito son los colores. Ah, colorido, la cacatúa es colorida, amarilla, azul, bla, 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 bla. Pero mira aquí, qué hermoso, un león con la boca abierta para matar a un profeta lleno de ego en primer libro de los Reyes 13, y luego con la boca cerrada en Daniel 6 para impedir que maten al sabio Daniel. Es decir, Dios usó ahora. ¿Cuál fue la orden que se le dio al animal? Abre la boca y come. ¿Y cuál fue la orden dada al animal? Cierra la boca y no comas. El león utilizado como instrumento. Así fue, fueron peces, está equivocado aquí. Fueron peces con Jesús, gallos, aves, palomas, cuervos, caballos, insectos y hasta plantas. Y recordemos el tema de los peces, porque él dijo, ve allá Pedro, pesca. Y el pez subió en ese momento. Es decir, mira la orden de comando que él dio. Banco de peces, 153 grandes, no son pequeños, grandes peces en el mar de Tiberíades. 153, vengan hasta la red. ¿Ellos obedecen o no? Los animales obedecen dicotómicamente y el ser humano no obedece. ¿Por qué será? Porque el ser humano es tricotómico. La sangre del animal es el alma de él. El hombre no. El hombre tiene psique, tiene racionalidad. ¿Pero por qué? Aquí viene la hora del revelare. Prepárate porque es el gran revelare. Vamos a... Dios no interfiere, porque si Él interfiere, deja de ser juez. Él dejó el libre albedrío, entonces tú eres árbitro. Árbitro significa juez. Yo soy el juez de mi vida, para que Él pueda ajustar cuentas conmigo, con la libertad que Él me dio allá al final. Entonces toda la vida ustedes pasaron diciendo, Señor, mi Dios, Nuestra Señora de Aparecida, Jesús, Dios, Espíritu Santo, ve al corazón de esa persona y tráela para mí. Ablanda, haz que me contrate,
haz que venda el coche, haz que compre la casa, haz que baje el precio, haz que se case conmigo, haz que me perdone, entra en su corazón y haz que me perdone. Toda la vida ustedes hicieron eso y Dios nunca respondió. ¿Por qué? Incluso se derramaban y decían, ¿pero por qué Dios? No hay manera, porque interferiría con el libre albedrío de la otra persona. Entonces, incluso vemos esto de forma lúdica en la película Todopoderoso, ¿verdad? Sí. ¿Quién ya vio Todopoderoso? De forma lúdica que demuestra que Dios, en ese stand-up celestial, porque yo hice stand-up infernal sin querer aquel día, y Jim Carrey hizo el stand-up celestial. ¿Qué es el stand-up celestial? Un Dios con una mesa, papeles llegando, oraciones, fax todo el tiempo, correos electrónicos. ¿Y cómo va a atender a todo el mundo? Saliendo del patrón binario hacia el patrón celestial, donde Dios es omnipotente, Él no necesita mesa, ni papeles, ni correos electrónicos. Pero incluso recibiendo todo tipo de oraciones de ustedes todo el tiempo y pudiendo asimilar todo eso al mismo tiempo, Él no puede atenderte. Pero ¿cómo que no si Él tiene todo el poder? Porque lo que estás pidiendo involucra la libertad de la otra persona. Involucra la libertad de la otra persona. Si Dios va y de alguna manera invade la libertad del otro, Él está hiriendo y dañando toda su creación, su obra perfecta y maravillosa. Ustedes verán esto más claramente en la última clase, la 72, que es la gran clase llamada exactitud de la creación. ¿Por qué la creación funciona como funciona? ¿Y qué tiene esto de tan importante para revelar sobre los animales que yo no sé? Escucha bien. Voy a decir una máxima aquí que te va a dejar desconcertado por mucho tiempo. Espero que puedas dormir hoy. Aunque Dios no puede interferir en el libre albedrío de los hombres, sí puede interferir en el libre albedrío de los animales, porque no viola el principio de justicia. Esa no te la esperabas, ¿verdad? ¿Sabe lo que eso significa? Significa que Dios no puede ir a la boca, al cerebro, al corazón, al alma de otra persona por ti. No puede. Pero Él sí puede ir a un animal. Profesor, ahora que yo, profesor, entonces, ¿quieres decir que yo voy a decir, pajarito, ve a la casa de tal persona, aparece en la ventana? No, no es eso. Porque si haces eso, también estarías interfiriendo en el libre albedrío de la otra persona, a través de una señal mística, ya que si la persona ve al pajarito en la ventana, estarías interfiriendo en su libertad, porque es algo que estaría comprando su fe en algo. Es una señal milagrosa que compraría su fe a favor de un privilegio tuyo. Lo que estoy diciendo es que si observas más a los animales, que son un pedazo de Dios, hay señales de Dios en ellos. Y no estoy hablando de nada de esa mística de idolatría. Mi animalito me habla, ya pasó, él sintió, una persona entró en la casa, él sintió algo malo. No estoy hablando de nada de eso. Pueden entenderlo mal tanto como quieran. Pueden distorsionar mis palabras tanto como quieran para su propio engaño. Porque vas a volver a la clase 65, vas a ver al profesor aquí hablando bien despacito, vas a transcribir palabra por palabra, vas a tener que prestar atención, vas a ser corregido por un alumno mejor que tú, vas a ser corregido por un profesor que va a retroceder el video delante de ti en tus propios ojos y te va a decir, eso no fue lo que dijo aquí. Lo que les estoy diciendo es que presten más atención a los animales. Si tienes conexión con la naturaleza de los animales, te vas a dar cuenta de que no solo los animales, también las plantas, Dios puede intervenir a través de ellos para algo a tu favor, pero no para interferir en el libre albedrío de alguien. Si involucra a otra persona, olvídalo. La naturaleza no te va a ayudar, porque la naturaleza es justa. Porque cuando le pedimos mucho a Dios que haga algo por nosotros, cuando éramos místicos antes, pedir algo que involucraba a alguien, y casi todo lo que pedimos involucra a alguien. ¿Qué pasaba con nosotros? No pasaba nada en relación con la otra persona. Si eso sucedía, era coincidencia, no duraba. Nunca va a suceder en relación con la otra persona, pero ocurre sin que te des cuenta y después te das cuenta, o tal vez nunca te diste cuenta, lo estás notando hoy, la respuesta a la oración es inmediata dentro de ti. Tú creces.
y creces de tal manera que logras una fuerza espiritual para olvidar aquello. Perciban que toda la vida, ahora estoy hablando de oración, toda la vida ustedes decían, Señor, necesito mucho que resuelvas el asunto de María, el asunto de Juan, involucra a otra persona. Y cuando hacías eso, María no podía ser interferida, ni Juan. Pero tú crecías y el asunto de María se resolvía dentro de ti. Y aquello que era tan doloroso respecto a María, ya no lo es más porque el asunto de María pasó y tú estás fuerte en relación a María. ¿Entendiste o no? Lo que no te das cuenta es que la respuesta de Dios nunca puede ser en relación a otra persona, pero sí puede ser en relación a ti. Y todo lo que le pides a Dios aquí nosotros obviamente no lo decimos, porque no hay por qué decirlo, Dios es cuántico. Pero solo por desearle algo a alguien, Dios no puede hacerlo. Pero cuando deseamos algo que sea para alguien, termina sucediendo con nosotros mismos. Resulta que desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción, desde nuestra persona, aquí, nosotros mismos crecemos. Y la respuesta a la oración es inmediata y significativa con nosotros mismos. Y dentro de esto, ¿dónde está la cuestión de los animales? Los animales están aquí y allá. Lo único que puedo decirles es, los animales no pueden interferir en lo que ustedes piensan. De nuevo, no cometan el mismo error de utilizar al animal como su instrumento de privilegio. El animal no es un instrumento de privilegio suyo en relación a alguien más. Si involucra a alguien, involucra el corazón, la libertad, la decisión, el libre albedrío de otra persona, olvídalo. Estás diciendo tonterías, estás siendo infantil. Estás siendo infantil. Pero los animales, sí, pueden ser señales divinas para nosotros en lo que respecta a nosotros mismos, porque Dios está muy presente en la capa animal. Entonces, fíjense que esto que les voy a decir aquí es increíble, pero ¿cuántas veces Dios usó animales en la historia? Si echas un vistazo panorámico, zoológico, te vas a sorprender porque los animales existen, porque están tan cerca de nosotros. Pero repito, no cometas el error de pensar que los animales están de tu lado privilegiándote. A ti mismo, tú, en otras palabras, todo lo que Dios hizo contribuye a tu crecimiento. Es para ti, para que superes la prueba, para que seas más sabio, para que evoluciones para ti. Entonces, si tú lo que estás queriendo, deseando, será para ti mismo, para tu evolución personal, individual, va a suceder. Puede suceder incluso de manera sobrenatural. Para ti, si es para ti, puede. Si es para otra persona, no. Cada persona va a buscar su propia evolución, ¿entendieron? Los animales son seres humanos involucionados, recuerden eso. ¿Lo recuerdan? Seres humanos involucionados. Los animales son partes involucionadas de Dios para ayudar a los hombres en la prueba. Los animales no deben ser idolatrados ni sobrevalorados más que los hombres, pues eso revela un reaccionarismo que debe ser sanado. Entonces, como esa señora me escribió ahora diciendo cada vez amo más a los animales y estoy decepcionada con las escuelas de Jesús, con los cristianos, y yo me desvinculé completamente de la iglesia, ahora soy nihilista, estoy parado, solo creo en Dios directamente y en los animales. Entonces, ¿con quién se lleva bien toda persona evolucionada? Con plantas, con animales, con personas mayores, con niños, porque el niño está ahí. Tú lo dominas. Al anciano tal vez, dependiendo del anciano, tú lo dominas. Ahora, si son esos ancianos tercos, activos, que tienen decisión propia, copa llena, ahí ya no te va a gustar. Ya no me gusta tal abuelo, no me gusta tal bisabuela, no me gusta tal señor en mi vida, porque entonces fíjate que el problema no está en ti. Es que ustedes no logran convivir bien con personas que van de 15 años de edad a 50, 60. Generalmente de 12 a 60, que es la franja etaria del pensamiento racional de la decisión. Y los pensamientos de esas personas ofenden porque tú no has evolucionado. Entonces, yo soy padre de planta, amo las plantas, pero espera un momento. La planta es un mineral evolucionado. Y yo también tengo minerales en casa. El animal es una planta evolucionada. El cuidado que le damos al animal es mayor que a una planta. Porque tiene más evolución, porque el código es abierto. ¿Sabes lo que es código abierto? Compré un perro robot, acaba de llegar, está en la mesa allí.
Todavía no lo instalé, no lo activé. Ese perro robot tiene un código cerrado que se actualiza. Para abrir ese código hay un costo. Y entonces puedes escribir el código y enseñar a ese perro robot a hacer lo que quieras, pero tiene un costo. Pero, por ahora, solo puedes hacer con él lo que está dentro de las actualizaciones que ellos ofrecen. Tu celular es así. Miras tu celular, solo viene con lo que vino de fábrica. Si quieres hacer más que eso, vas a tener que abrirlo. Vas a tener que tener código de programador. No sé si lo saben, pero si van a Google ahora y escriben así, secretos de códigos de programación escondidos en tu celular. Ponlo así en Google y haz algunas pruebas. Existen ciertos toques en la pantalla que haces, que abren pantallas que ni te imaginas. Vas a las entrañas de tu celular. Lo que quiero decir es que le prestamos más atención a un animalito porque tiene un código más abierto que una planta. El grillo es una planta que vuela, que salta. ¿No es así? Ahora, el ser humano es un animal evolucionado. Así que no vengas tú a decir que solo amas a los animales y no amas al ser humano. Eso es ser reaccionario. Te entiendo. Siento empatía por ti, te tengo cariño. Cuando acabas de llegar aquí, debes de ser estudiante, debes vaciar tu vaso, aprender con humildad, superar eso, sanarte. No puedes generalizar. Hay mucha gente buena. Ahora entiende una cosa. ¿Por qué tengo que sanarme? Y no voy a morir amando solo a los animales. Allá en Gramado hay camas de lujo para perros, aquí también hay. 5,000 reales una cama. Estos días fuimos aquí con las chicas, había hotel y guardería para animales. Aquí hay todo tipo de guarderías de lujo. Les dije a las chicas, no habría ningún problema en tener una guardería, en tener una cama de oro para un gato. ¿Cómo así, profesor Akio? No habría problema si todos los niños también tuvieran. Si todos los niños del mundo tuvieran, entonces puedes cuidar de los gatitos y perritos. No hay problema, pero hay un orden en el ecosistema divino. Hay un orden de cosas. No puedo darle una cama de oro a una piedra si no se la voy a dar a una planta. No puedo darle una cama de oro a una planta si no se la voy a dar a un animal. No puedo darle una cama de oro a un animal si no se la puedo dar a un ser humano. Es un orden. ¿Y por qué está todo invertido hoy la posturina en el perro? Posturina en el perro porque las personas están heridas, reactivas. Venimos de décadas machistas, venimos de décadas misóginas, venimos de décadas homofóbicas, venimos de décadas de gente terca, cerrada, europea, legalista, dogmática, rebelde. Y eso fue lo que generó. Ahora, ¿hay que sanar o no? Hay que sanar y dar el valor ideal al animal. Pero los animales son instrumentos divinos para nosotros. Repito, son instrumentos divinos. Dios habla a través de ellos. Dios habla a través de ellos. Hoy en día hay un reaccionarismo en las generaciones que nacieron después del año 2000 contra la crueldad y el maltrato animal. ¿No es así? Todo el mundo habla el mismo idioma. ONGs lucrando con oportunismo sobre el tema, bailando en esa ola. Es decir, surfeando esa ola. Hoteles y hospitales de lujo para animales. Volviendo a los tiempos de ¿qué? Babilónicos y egipcios. Ustedes saben que en la época de los egipcios y babilónicos los animales eran dioses. En parte el veganismo está relacionado con eso por causa de la tijera universitaria Maximax que se acabará hasta 2033. Aquí ya aprovechan su clase, Vaticini. ¿Y qué es la tijera Maximax? Ustedes van a saber por qué los jóvenes de estas generaciones, Z, A y B, que son la generación Z, alfa, beta, serán reeducados sobre Israel. Aquí hay otra predicción. Si hoy tienes problemas con esto, tal vez no te guste el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia maltrata animales, pues te digo, el Dios de la Biblia es este originalmente que te estoy presentando ahora, es lo contrario. El Dios de los hombres es el que mata, roba y destruye. Solo que tú crees que estás libre, que estás fuera de ese sistema. Tú eres gitano en ese sistema, estás fuera, eres Rastafari. Pero pronto los jóvenes comerán carnes artificiales de impresoras judías y nunca más sufrirán al saber el origen de lo que comieron. ¿Por qué? Porque se acerca la reparación de las cosas. Acabo de decir que seréis reeducados. Todo esto es un presagio del reino, porque siempre fue la voluntad original del Creador para los animales y las plantas. Todo será restaurado. Vimos en Génesis que en el principio
Dios quería que los hombres comieran de todo, incluso de otros animales. Ni siquiera los animales comerían a otros animales. No existía ninguna clase de animal carnívoro, no existía tal cosa. Después vino el origen de la dualidad compulsoria e injusta, porque no existe filtro sin injusticia. Todo filtro es injusto. Pero profesor, qué terrible es esta vida, qué terrible este sueño, este dormir. Estamos como si estuviéramos dormidos. Cuando despierten habrá sido solo una pesadilla. Y el gobierno de su Mesías será el primero. Y el gobierno de su Mesías primero será un Elías Bautista. ¿Por qué dije Elías Bautista? Porque en verdad, no sé si ustedes lo han visto así hasta hoy, pero escatológicamente hablando, ese Mesías de ellos es un Mesías que para nosotros es un Elías Bautista. Primero viene el de ellos. ¿No fue eso lo que Pablo dijo en Tesalónica? Es necesario que primero venga el de ellos. Entonces, primero viene el Elías de ellos, que es el Mesías de ellos, haciendo prácticamente lo que Jesús hará. Y no fue eso lo que Juan el Bautista hizo para Jesús, no fue eso lo que Elías hizo para Moisés. Es decir, Elías no preparó el camino de Moisés, pero la idea es esa, profetas y ley. Sin embargo, solo nuestro verdadero Mesías podrá ser la restauración completa. Lo que viene ahora va a ser una restauración, podemos llamarlo pseudo-restauración, semi-restauración, pero Jesús, el Cristo, hará la restauración completa. ¿Qué es una impresora 3D, carne de células, el fin del maltrato a los animales, los malos tratos a los animales y todo lo demás? ¿Qué es eso? Eso es maravilloso, es bellísimo. Sin embargo, señores, no es la restauración completa, va a fallar. La restauración completa es Jesús, el Cristo, que viene justo después. Hoy hicimos este estudio sobre las minorías, pasando por todo esto, pero hay mucho más. Si quisieran, podrían profundizar incluso en las clases de Raúl Seixas para entender más allá. Y no importa los grupos de los que no hablamos, por ejemplo, hippies, rock and roll, lesbianas, los trataremos en la clase 66. Y cualquier tipo de minoría incluida, esa es la visión holística con justicia, en la que vemos el todo. Espero que presten atención a mis enseñanzas en su totalidad para no salir por ahí descontextualizando. Aquí no hay arrebatados, aquí hay mártires,